tardes a todos los participantes del curso. Soy el ingeniero William Aliaga, soy el gerente de la empresa CIBOT y hoy se va a dar el curso de webinar de construcción de obra gruesa dictado por el ingeniero William Copana, ¿sí? Entonces, espero que les sirva de mucho esto a todos los participantes que estén en este curso que va a ser muy interesante. Hacerles también mencionarles que el día de mañana también se va a empezar este curso que tiene una duración de 2 semanas, ¿sí? Entonces todos los interesados también pueden inscribirse, ¿sí? Entonces con esa introducción, estimados compañeros, démosle la bienvenida al ingeniero William Copana. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches a todos. Soy el ingeniero Copana. Yo estoy dando la materia de obra gruesa. Conmigo vamos a pasar este curso en webinar. ¿Se escucha? Quisiera que alguien por lo menos me confirme que si se está escuchando. ¿Están viendo mi monitor o todavía no? Y bueno, les voy a mostrar mis zonas donde más me salen canas. A mí me salen aquí. Hola, hola. Buenas tardes, sí se puede oír. Ya, gracias. ¿Ven mi monitor? No, no se logra apreciar su monitor. Ya. Aún no, ingeniero. Hola, hola. Y la profundidad. Así que tenemos, ¿cómo determinamos el volumen? La multiplicación de estas 3 dimensiones. Así determinamos el volumen que vamos a extraer de esta fosa. El volumen de tierra, pero no es el volumen que vamos a transportar a otro lado. Porque este volumen, si lo queremos transportar a un botadero, lo tenemos que multiplicar por un factorcito de esponjamiento. Y esto depende básicamente del tipo de suelo. Y les voy a mostrar algunos artículos que hablan del tipo de suelo, que han sacado, por ejemplo, estos factorcitos de esponjamiento. Porque no es lo mismo calcular el volumen en terreno natural, sacarlo, se esponja, crece en volumen. Así que vamos a aprender a cuantificar esto.
¿Listo? A ver. Si tienen alguna duda, hola, hola. A ver. Hola, hola, ¿se escucha? Necesito que alguien por lo menos hable, por favor. Si es que lo hacemos más... si es Sí, que Inge, se hablar, ¿sí? escucha. Ya. Se escucha, ingeniero. Tal vez algunos tengan el parlante o el audífono un poquito con el volumen bajo, es por eso que tienen ese problemita, ¿ya? Si tienen algún problema de audio, de imagen, se corta la señal al grupo, por favor, al grupo de WhatsApp, escriban o de alguna otra forma, o al grupo de Facebook pueden decir que se ha cortado o algo, ¿listo? Ya, como les iba diciendo, vamos a ver desde los procesos eh, preliminares, los de excavaciones, el proceso desde planteo, la colocación de las zapatas, la carpeta de nivelación, la preparación de las galletas, la colocación de la armadura de la zapata, la columna, de las vigas, de las losas, por qué utilizamos diversos tipos de losas, por qué losas aligeradas en una dirección, en dos. Bueno, no nos vamos a enfocar en el diseño, porque se supone que a nosotros en obra nos hacen llegar planos estructurales, planos como estos, e incluso menos detallados que estos. Este es un cuadro de columnas donde tenemos, por ejemplo, una columna de 30 por 60, 60 centímetros, 30 centímetros en esta dirección. Aquí está el eje vertical y el eje horizontal. ¿Cómo los replanteamos? ¿Cómo llevamos esto al terreno? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significado tienen estos iconitos? Algunos utilizan, por ejemplo, una manchita en semicírculo, ya sea en la esquina, en el punto medio, en el centro o en los medianeros, ¿ya? Así que vamos a ir identificando eh, este tipo de simbología que muchas veces utilizamos en los planos. La simbología que se utiliza en el plano muchas veces también cambia, ¿no? Y vamos a ir viendo diferentes tipos de planos estructurales. Uno de los objetivos principales de este curso es que aprendamos a leer claramente los planos. ¿Por qué? Porque tenemos que materializar esto. No es cuestión de que solamente nos digan, en la columna pónganle 4 fi de 16 más 8 fi de 12. Tenemos que saber qué es un fi de 16, qué es un fi de 12. Porque muchas veces en nuestro medio estamos todavía muy acostumbrados al uso de la normativa americana, no, ni siquiera americana, pero a las dimensiones americanas. Por ejemplo, en pulgadas, tenemos bases de 1/4, 5/16, 3/8, 1 medio, 5/8, 3/4, 1 pulgada, ¿no? Pero en nuestros planos, según la normativa boliviana, la nomenclatura que utilizamos siempre están en milímetros. Así que en nuestros planos vamos a ver esto: 16 milímetros, 12 milímetros. ¿Cuál es la base de 16 milímetros? Aproximadamente es la de 5/8, la de 12 es la de media pulgada. Vamos a ir viendo esto de las equivalencias igual. En algunos casos, en obra tenemos el problema de no tener, por ejemplo, algunos materiales, algunas bases. Por ejemplo, aquí, si este plano me dice que yo debería armar con 4 bases de 16 más 8 bases de 12, ¿qué pasa si no tengo bases de 16 en ese momento en la obra? ¿Qué ocurriría si estoy en la punta del cerro, mi obra es ahí, y las bases más próximas de 16 milímetros me van a llegar dentro de una semana o 2 semanas? A mí me ha ocurrido. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos estar esperando paralizar la obra. Entonces, vamos a utilizar armaduras equivalentes, o sea, no vamos a descartar la utilización de las bases de 16, pero eso no significa que las vayamos a cambiar directamente por otras 4 bases de 12. Tenemos que hacer cumplir el tema del uso de la misma cantidad de área de acero, y eso está en función al área neta de acero que tiene cada una de estas bases que está en función al diámetro. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer
van de lo que nos entregan en el plano, en obra. A veces tenemos que hacer ciertos cambios que están permitidos por supervisión, perdón, por supervisión. Obviamente no lo vamos a hacer de forma arbitraria. Vamos a realizar una justificación porque la cantidad de armadura que vamos a colocar siempre tiene que ser de igual o mayor cantidad a la que nos están mostrando en el plano. Y si vamos a hacer un cambio, una modificación en cuanto a la distribución de armaduras, también tenemos que hacer respetar lo que son los distanciamientos entre bases, porque las normativas nos dan distanciamientos máximos y distanciamientos mínimos. No podemos meterle, digamos, por ejemplo, voy a exagerarlo, 20 o 30 bases de 10, porque en principio la normativa nos prohíbe que utilicemos bases menores a los 12 milímetros. ¿Listo? Así que vamos a ir viendo esto. Espaciamientos mínimos entre bases. El espaciamiento entre dos bases, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo mucha armadura? Armadura que esté muy cercanas entre sí. La grava no va a poder pasar entre este espaciamiento. Así que este espaciamiento lo define el tamaño máximo nominal de la grava. Según la normativa boliviana 1225.001, nos dicen que este espaciamiento, el espaciamiento mínimo es 4/3 del tamaño máximo nominal. Tamaño máximo nominal. ¿Y qué es esto? Es el tamaño promedio de las partículas de la grava que vamos a utilizar. Que generalmente para hormigón armado estamos hablando de estructuras de hormigón armado, digámoslo, comunes. Trabajamos con 3/4 de pulgada. Y esto es aproximadamente 19 milímetros. ¿Y cuánto es 4/3? 4/3 multiplicado por 19 milímetros aproximadamente da 2.5 centímetros. Es por eso que el espaciamiento mínimo entre estas bases tiene que ser mínimamente 2.5 centímetros. ¿Para qué? Para que mi grava pueda deslizarse sin problema entre estas bases. Caso contrario, alguna grava se puede trancar aquí y va a obstruir el paso fluido del hormigón, generándonos lo que comúnmente lo llamamos como cangrejeras, vacíos dentro de nuestro hormigón. Y eso es algo que no queremos, ¿no? Así que vamos a hacer cambios de disposiciones, no solamente en columnas, también en vigas, en losas, en escaleras, en zapatas, ¿no? Que es algo que muchas veces se hace en obra. ¿Listo? Así que también vamos a ver el tema de la cuantificación. Cuantificación de materiales, sobre todo de hormigones. Nos interesa todo lo referente a obra gruesa, así que vamos a enfocarnos más que todo en la estructura, en la zapata, columna, viga, losa, escalera. Vamos en función a la dosificación que tengamos. Esta es, por ejemplo, la dosificación que nos recomienda Cemento Viacha. Vamos a ver los diferentes tipos de dosificaciones con los cuales trabajamos en obra. Podemos trabajar con peso y con volumen. El más utilizado en estructuras comunes sigue siendo volumen. Esta tablita está en la parte reversa de las bolsas de cemento Viacha, por ejemplo, donde nos dice, si vamos a utilizar dosificación por volumen, ¿qué es lo que queremos hacer? Hormigón pobre, cimientos, aceras, vigas, losas, zapatas, Si queremos, en algún caso, vamos a utilizar hormigoncito pobre para las carpetas de nivelación de las zapatas. Entonces, utilizamos esta dosificación. Para vigas, columnas y zapatas, vamos a utilizar esta dosificación. Esto es lo que nos dice. ¿A qué se refiere 1, 2, 3? Si en obra les dicen vamos a trabajar con dosificación 1, 2, 3, se refiere a una bolsa de cemento, 2 cajas de arena y 3 cajas de grava. Ahora, ¿qué es una caja? Esta es una caja dosificadora, la que nos proporciona, por ejemplo, la que nos recomienda Cemento Viacha. Nos dice, elabórese una cajita como esta, de madera,
Generalmente eso es lo que nos recomiendan con estas dimensiones internas. 35 centímetros por 35 centímetros por 29 centímetros de alto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pasa si yo multiplico o calculo? Quiero calcular el volumen de este recipiente. Uy. Vean que me da 35.500 centímetros cúbicos. Redondeando, 36 litros. Es el volumen de una caja. Eso es lo que nos dicen. Deberíamos utilizar estas cajas que contienen este volumen. Entonces, para hacer una viga, vamos a hacer esto a un lado, nos recomiendan que mezclemos una bolsa de cemento con 2 cajas de arena. Voy a llenar este recipiente con arena 2 veces y voy a meterlo a la mezcladora. 3 de estos recipientes con grava y a la mezcladora. Y con eso ya estaríamos obteniendo un buen hormigón, que generalmente, por lo general, sobrepasamos, no por mucho, pero este tipo de hormigón, un H21, teniendo buenos agregados, no haciendo uso excesivo de la vibradora, por ejemplo, no metiéndole mucha agua. Vamos a hablar fuertemente del tema de la relación agua-cemento. Muchos sabemos que meterle mucha agua a nuestro hormigón le aumenta tremendamente la trabajabilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy fluido y se va a ir. Si tengo un encofrado, voy a vertir mi hormigón. Prácticamente el mismo hormigón se va a ir a ubicar donde debería. No vamos a tener problemas de cangrejeras, eso es muy cierto. El acabado va a estar muy bien. Y aparentemente vamos a tener un buen elemento estructural. Aparentemente es por el problema del agua. A mayor cantidad de agua tenemos mucha trabajabilidad, pero la resistencia del hormigón va disminuyendo. Vamos a ver una gráfica donde les voy a mostrar una gráfica de cantidad de agua versus trabajabilidad y versus resistencia. Ahora sí, resistencia. Vamos a ver que a mayor cantidad de agua, la resistencia va bajando. Y a mayor cantidad de agua, la trabajabilidad va aumentando. Y muchas veces dirán, entonces, ¿qué cantidad de agua vamos a usar? Este punto. No es cierto. Tenemos el uso de mezcladoras. Y también vamos a hacer el uso de, generalmente se utilizan las vibradoras de aguja, que nos ayudan a que nosotros podamos trabajar con hormigones muy secos. Por eso es que este es el rango. Por aquí va a estar el rango donde tenemos que trabajar en obra gruesa. Que sea un hormigón seco, pero a la vez que nos proporcione cierta trabajabilidad con ciertas herramientas. Porque tampoco estamos en una época donde ya no podemos seguir utilizando el mezclado en el piso con pala y con 2 palas y listo. Ya no podemos seguir haciendo eso. Vamos a hacer esto, vamos a hacer las dosificaciones que vamos a calcular la relación que existe, por ejemplo, entre cantidad de el metro cúbico de hormigón, cuántas bolsas de cemento necesitamos, etcétera. Por los porcentajes de pérdidas de cemento, por ejemplo, vamos a hablar de la pérdida de cemento, que hay muchas empresas que nos ofrecen, por ejemplo, 50 kilogramos, pero en realidad nos venden 48.5 kilogramos, porque ellos tienen un rango, un 50 más 1.5 kilogramos, más menos esta cantidad de cemento que nos deberían dar. Este es su error. ¿Ya? Pero generalmente van a ver, compruébenlo, pesen las bolsas de cemento, obviamente sin la bolsa de cemento, y les va a dar 48.5, 49, por ahí. Esto con la intención de cuantificar materiales, porque si vamos a hacer el vaciado, por ejemplo, de una zapata, el día del vaciado ya sabemos que tenemos que vaciar 20 metros cúbicos de zapata.
Entonces, ¿cuántas bolsas de cemento vamos a pedir? Vamos a calcular eso, ¿no? Vamos, les voy a mostrar a realizar estos cálculos. No es nada complicado, es sencillo. Solamente que aquí están viendo una planilla Excel que parece larga, pero no es tanto así. Aquí estoy tomando en cuenta correcciones por pérdidas, porque también hay el problema de que muchas de nuestras volquetas, aquí en construcción, van a ver, las volquetas nos dicen que el volumen son de 8 cubos. Y hagan este experimento. Suban a su tolva, midan la geometría de su tolva y calculen el volumen. Generalmente, no siempre, generalmente les da 6.5, 6.8 cubos. No es el real. Y eso que nos dan mucho menos. Por estas esquinas no lo llenan. Hay algunas que incluso le ponen unas pequeñas tablitas aquí a los costados. No sé si habrán visto. Generalmente tendrían que llenarlo hasta ahí, hasta el ras. Vamos a ir viendo eso. Estos problemitas de las cuantificaciones de los materiales, qué cantidad de grava, cemento, arena vamos a utilizar, qué cantidad de agua, en función a qué, al cono de Abra. Y ese experimento o ese ensayo se lo hace en obra. Vamos a hacer lo mismo para hormigón ciclopio, vamos a hacer lo mismo para la dosificación de hormigón pobre para las carpetas de cimentación. El encofrado, veamos ahora. Este ejemplo que les voy a mostrar a continuación es el armado de una zapata y una columna de varios tramos, tal como está aquí en el planito. Tenemos el cuadro de columnas, a veces nos llegan así, e incluso nos llegan menos detallados, ¿no? A veces nos llegan a planos con poco detalle, solamente nos llega cuadros de columnas, no nos dicen, por ejemplo, cuál va a ser la armadura de Azaña. Aquí nos dicen, por ejemplo, que vamos a utilizar 4 bases de 16 más 8 de 12, pero no nos dicen qué longitud deberíamos cortar esta base, qué longitud va a tener como pata de apoyo, como pie de apoyo, ¿no? Obviamente esto se tiene que apoyar encima de nuestra pasilla de la zapata, pero no nos dan estos detalles. Son muy pocos los que nos dan estos detalles de armado, es cierto. Pero, ¿qué pasa si no nos llegan estos detalles? No le vamos a dar las distancias mínimas. Bueno, le vamos a dar distancias en función a las recomendaciones constructivas, especificaciones técnicas y lo que también nos dice la normativa. Tales como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo ya... A ver, esto lo hacemos aquí. A ver, antes de iniciar. Como les decía, vamos a hablar de esto, del tema de el cambio de diámetros de las bases. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer estos cambios. Porque si nos dicen en una columna, si nos dicen en el plano de columnas, usted puede colocar, no sé, 8 bases de 20, pero no tenemos bases de 20, porque a veces nos llegan aquí, así. A mí me han llegado planos donde me decían en vigas colocar 4 basitas de 12 más 1 de 32, así de zarro, digámoslo, porque básicamente algunas personas hacen diseños en programitas, como es, ¿ya? Hay programitas que modelan rápidamente, prácticamente dibujan una estructura, hacen coser y lo que bote el plan, los planos que bota ese programa, no quiero dar mala propaganda a algún programa porque no es que sean malos programas, hay que saber editarlos, hay que saber darle, a ver, ¿cómo se les diría? Hay que saber, porque estos programas tienen varias propiedades, varias opciones de armados, y eso tendríamos que ir afinando ya, cada una de cómo los va a diseñar, cómo los va a distribuir, porque tener una distribución con bases de 12
con bases de 32 es muy absurdo, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Si nos llegan esto, entonces tenemos que hacer un cambio en la obra, porque hasta estar consiguiendo una base de 32, no vamos a conseguirlo con facilidad. Las bases de 32 llegan con pedido, incluso de las importadoras, y hasta que lleguen pasa 1 o 2 meses. Eso es lo que nos dicen. Vamos a hacer cambios y vamos a hacer estos cambios en función a lo que nos digan las normativas, hasta donde nos permita. Incluso hay algunas cosas que la normativa nos permite, pero que en obra es complicado. Es decir, a ver, ¿cómo cuál? Generar paquetes. La normativa nos permite hacer paquetes hasta de 4 basas, pero cuando hacemos paquetes de 4 basas, llenamos de huecos, ¿sí? Porque el hormigón no va a llegar aquí, al centro de este paquete. Así que básicamente vamos a tener un hueco, un vacío dentro de nuestro paquete. Y eso me va a restar resistencia a la estructura, ¿ya? Por eso es que generalmente se recomienda, si van a hacer paquetes, que sean máximo de 2 bases, no más. Porque el hormigón va a venir desde este lado, se va a acomodar aquí. De este otro lado, aquí. Pero si tenemos paquetes de 3, 4, ya no podemos hacer eso. Aunque la normativa nos lo permite. ¿Listo? Así que, a ver, vamos a ver de forma rápida, porque esto va a ser más extenso, va a ser mucho más detallado en clase. Vamos a ver el tema de limpieza, desbroce, la puesta, a ver, la puesta de los caballetes. Así que, a ver, cuando hacemos la excavación, obviamente que vamos a tener que hacer previamente el trabajo de replanteo, que se los hace con ayuda de estos caballetes. Se ubica estos clavitos de tal forma que vaya a representar la ubicación de este eje, de los ejes que nos dicen en obra, ¿no? Así que lo que vamos a extender aquí son justamente estos ejes con ayuda de cordeles. Esto es lo que se hace en obra. ¿Por qué cordeles? Porque generalmente, o puede ser alambres, en algunos casos hemos utilizado alambres, pero tiene que ser un elemento que nos permita colocar y sacar cada vez, porque cada vez vamos a necesitar colocar estos ejes, bajar con plomadas, generar nuestros ejes, ¿no?, en los elementos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, aquí yo estoy describiendo, yo tengo aquí el eje 3 y aquí el eje D. Justo lo que me dice el plano. Estoy replanteando esta primera columna. Esta columna es de 30 por 60. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Jalo estos hilos que me representan los ejes y con ayuda de la plomada, me olvidaba. Aquí supuestamente ya tenemos la excavación y sobre esta excavación tenemos que hacer el vaciadito de una carpetita de nivelación con hormigón pobre. ¿Por qué? Porque no podemos empezar así. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una excavación y directamente sobre la tierra le han dado un pequeño remojado, una pequeña compactación y le han metido una pequeña pasillita. No podemos hacer esto. En obra lo que se pide, todas las especificaciones técnicas para la elaboración de cimentaciones nos piden que vaciemos una carpetita de nivelación con hormigoncito pobre. Esta carpeta de nivelación debería tener un espesor entre 5 a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque generalmente también no estamos considerando aquí. A ver, vamos a hacer una vista aquí, una pequeña vista. Lo voy a mover. Porque ocurre lo siguiente. Cuando hacemos la excavación, si lo hacemos de forma manual o de forma, no sé, con retroexcavadora, generalmente no nos entregan una superficie totalmente plana. Nos van a entregar una superficie muy con cambios de nivel. Así que el objetivo de esta carpetita de compresión es de primero entregarnos una superficie plana. Sobre estas de 100 para arriba va a iniciar la dimensión de la zapata.
Así que este nivel ni siquiera es este es recién, la parte superior de mi carpeta de nivelación, me representa el nivel de desplante, lo que nos muestran en los planos. Vamos a ir a ver el planito, aquí me dice planta cimentación a menos 1.50 metros. Me representa ese nivel. Así que de los 1.50 que he excavado, tengo que excavar todavía 5 a 10 centímetros más. Y tengo que presentar esta superficie totalmente plana, bien acabada. ¿Ya? Así que empezamos con eso. Colocamos la carpeta, colocamos los caballetes, los ejes y con ayuda de las plomadas, siempre es bueno rayar, ¿no? Eso es algo que en algunas obras he visto que no quieren rayar. No es complicado, no es costoso. Agarren la ocrera, unan estos dos puntos, pónganse una marquita aquí, aquí otra marca y empiecen a rayar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que nosotros ya, una vez que hemos rayado, quitemos la plomada, quitemos los ejes y vamos a tener estos dos ejes ya plantados, dibujados en nuestra carpetita de nivelación. Luego, en función a estas dos rectas y al plano que yo tengo, a este plano, porque vean, otro errorcito que muchas veces cometen, sobre todo cuando una construcción está elaborada solamente por maestros albañiles, es que piensan que la intersección entre los ejes me representa el centro de la columna. No siempre es así. Hay ocasiones que sí. Vean que en este caso la intersección del eje está a 12.5 centímetros del paramento izquierdo y a 17.5 del paramento derecho. En la dirección Y también 12.5 de este paramento y 47.5 de este otro paramento. Eso es lo que hacemos. Agarramos reglita, el lápiz del albañil, nos marcamos 12 centímetros y medio en este punto, por aquí también 12 centímetros y medio y con la ocrera marcamos esto. Lo mismo hacemos con la dimensión de las zapatas. De las zapatas dibujamos este marco exterior. Y un marco interior tomando en cuenta el recubrimiento geométrico que nos dan en los planos, que generalmente es 5 centímetros. Esto nos representa hasta dónde va a ir la armadura. Hasta ahí va a ir la armadura. Aquí en el borde externo, aquí va a ir el encofrado. Siempre es bueno rayarse, marcarse, no solamente poner unas marquitas. No cuesta mucho. Esto, como les decía, nos ayuda para ubicar nuestro tablero de encofrados, este tablerito. El tablero lateral del encofrado. Estos tableros, por lo general, vamos a pasarnos aquí. Estos tableritos, por lo general, los realizamos con tableros de 1 pulgada de espesor. Hay tableros de 1 pulgada de espesor por 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros de ancho. Hay de 20 centímetros o 8 pulgadas, o las de 12 pulgadas. En esta animación estamos viendo una tabla de 1 pulgada por 12 pulgadas de ancho, o sea, 30 centímetros. Vamos a vaciar, vamos a preparar el armado de una zapata de 60 centímetros. Entonces voy a hacer la utilización de 2 tablas de 30 centímetros. Luego, para que estas 2 tablas, estos 2 tableros se puedan unir y me puedan generar este tablero lateral, necesito rigidizarlas. Por lo tanto, voy a utilizar estos parantes. Estos parantes que por lo general son pequeños listones de 2 por 3 pulgadas. 2 por 3 pulgadas las aferramos a la tabla y ya tenemos un tablero. Ahora, muchos constructores también ya están utilizando muchas planchas metálicas, tableros fenólicos, tableros de Beneste incluso están utilizando. Se puede utilizar estos elementos, pero siempre precautelando que este elemento permanezca plano, que no se vaya deformando, chuequeando, como dicen en obra, ¿no ven? Así que tenemos que utilizar estos elementos rigidizadores. Generalmente se utiliza cada 40 o cada 60 centímetros, dependiendo de las dimensiones.
de la zapata se va colocando cada 40, 60 centímetros. Así que luego necesito un apoyo, porque acuérdense que el hormigón en su estado semifluido o fluido va a generar empuje lateral, va a empujar a mi tablero lateral. ¿Y cómo mantengo su posición en su posición vertical este tablero? Voy a tener que colocar o ayudarme de otros elementos, un durmiente aquí y una diagonal aquí, elaborado con listones igual. Cuando hablamos de encofrados, siempre vamos a tratar de elaborar triángulos. La estructura más estable de la naturaleza, un triángulo. Un cuadrado, no, porque lo deforman, lo empujas y se empieza a deformar, en ese sentido. Pero un triángulo es menos deformable. No digo que no se deforma, pero es menos deformable. Así que vamos a hacer el uso de estos durmientes y diagonales que se van a apoyar en esta durmiente. Vamos a tener un listón durmiente, por lo general, que va a estar atorado o frenado por estas estacas. A veces esto es reemplazado directamente por placas de madera que están apoyadas directamente en el terreno. Pero de no ser así, necesitamos un apoyo. Luego, tenemos que garantizar que esta cara, este tablero, esté lo más vertical posible. ¿Cómo garantizamos esto? Utilizamos las plomadas, perdón, los niveles de manos, los niveles de albañiles que colocamos aquí. Estos niveles tienen una burbujita niveladora aquí. Con esto es que garantizamos que, primero, colocamos este nivel en el primer parante y verificamos si esta tablita, este parante está vertical. Si está vertical, entonces en ese momento aseguramos este listón diagonal. Segundo, el último parante. Hacemos ese proceso y tercero, cuarto, quinto, los parantes intermedios. Siempre se inicia por el primero y por el último. Y ese proceso de la nivelación, la verificación de la verticalidad, se las realiza con estas bridas incluso, ¿no? Así que se coloca el nivel de mano ahí. Deje hoy. Ya, Tenemos déjalo. interferencias, por favor. Les voy a pedir que, a no ser que tengan alguna duda, ahí enciendan sus micrófonos o las apaguen por ahora, ¿ya? Así que estas bridas nos ayudan a verificar, a colocar este tablero lo más vertical posible. Cuando nos falta un poquito, como les decía, generalmente hacemos apoyar este diagonal sobre este parante. Luego ponemos la brida, esta pequeña brida. Cuando ya estamos cerca de que esto esté vertical, colocamos el primer clavo. Estos dos clavos todavía no. Solamente este primer clavo. Y si falta por empujar, digamos, 1 milímetro de esta tablita hacia esta dirección, entonces con un martillito empezamos a empujar, a golpear este extremo de la brida para que la brida de este lado descienda y haga descender a esta diagonal y empuje a esta parante. Así, poquito a poco, hasta que esté totalmente vertical. Por si acaso, esto no es tan, digamos, en obra, podemos cometer ciertos errores. Igual vamos a hablar de esos errores. ¿Cuál es la distancia permitido que podemos cometer? ¿Cuántos centímetros, cuántos milímetros en función a qué está? Por ejemplo, en vigas, a la longitud, en columnas igual. A la longitud de la columna, cuántos centímetros o cuántos milímetros podemos fallar. En estos temas de las zapatas sí podemos fallar, porque incluso tenemos un recubrimiento, a veces se les da más para evitar estos problemitas de la verticalidad. Y es más, cuando se entienda esto, ¿quién lo va a revisar? ¿No ven? Pero este proceso de realizar la verticalidad de estos tableros se repite
en las vigas, por ejemplo, en las losas, y lo vamos a ver. Por eso es importante la utilización de estas bridas, ¿no? Hacemos este mismo proceso para los 4 lados.